De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Venimos hoy a celebrar esta Santa Eucaristía y somos llamados por el Señor de ir más allá de lo mínimo, de amar y así reconociendo que no siempre somos fieles a esa llamada. Comenzamos por reconocer nuestras faltas y nuestros pecados, pero lo más importante, la gracia y el perdón de nuestro Señor. Tú, Señor, que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te bendecimos.
Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: A ti, hijo de hombre, te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte de su mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo a ti te pediré cuentas de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Un placer poder estar con ustedes una vez más. Quiero empezar con unas palabras de alguien bastante conocido en nuestros tiempos, ¿verdad? Unas palabras del Papa Francisco, que dice así: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos.
El sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Interesante, ¿no? Nunca pensamos, creo, de la naturaleza así como lo piensa el Papa. Tanto que algunos le han dado el nombre el Papa de la naturaleza, ¿verdad? Porque nos trae al frente verdaderamente el propósito de la naturaleza para nosotros. Nos recuerda que todo lo que se nos ha dado por Dios tiene un propósito y que hay cosas en la naturaleza que a veces solamente las vemos, las estudiamos, ¿verdad? Y nunca nos damos cuenta verdaderamente por qué estarán allí. El Papa nos quiere recordar, ¿verdad? No solamente del propósito de cada cosita, pero que todo tiene un propósito y que todos trabajamos juntos con la naturaleza para recordarnos entonces que todos tenemos que trabajar juntos con cada uno de nosotros. Si aprendemos a apreciar lo de la naturaleza, las cosas simples, las cosas de cada día, esperemos entonces que eso se traslade en el apreciar, el amar, el tener, ojalá, mejor relación con nuestros amigos y nuestras amigas en la comunidad. Entonces Él está llegando a lo fundamental, ¿verdad? A lo más básico. Y desde allí entonces, ¿verdad? Darnos ese recuerdo de que si empieza aquí desde abajo, ojalá que siga creciendo más allá a nosotros y a la vida cristiana. Hoy en el Evangelio, a eso es a lo que se lleva Jesús. Quiere Él recordarnos de la unidad en la comunidad. Estamos empezando a una serie de evangelios de aquí en adelante por unas cuantas más semanas que nos va a hablar el Señor bastante claramente, ¿verdad?, de la reconciliación. Porque ¿qué es lo que puede causar que se deshaga o que se desafine, para decirlo así, la unidad? Es el pecado. Y para entonces repararlo, para buscar a ver cómo podemos entonces reunificarnos, tiene que haber reconciliación. Tiene que haber una manera de empezar de nuevo. Tiene que haber una manera de decir, vamos a empezar de nuevo, vamos a seguir en adelante. Y vamos a mantener esa unidad que nos pide el Señor. La unidad es algo que el Señor en varios lugares, ¿verdad?, del Evangelio se refiere a eso. Y creo que más en especial lo vemos antes de que Él va a la cruz a sufrir. Hay una oración muy bella en el Evangelio de Juan que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Y así como nuestros sacerdotes nos guían a ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio de la Santa Misa, a ofrecer nuestras peticiones, a ofrecer todas nuestras plegarias al Señor, entonces así también el Señor, que es
el sumo sacerdote, ¿verdad? El sacerdote más perfecto, porque Él ofreció el sacrificio más perfecto. Él también, antes de morir, levanta sus plegarias y sus oraciones a su Padre. Y una de las cosas que resalta de esa oración es que Jesús pide la unidad, que todos sus seguidores, la iglesia, para decirlo así, que se mantengan unidos, que se mantengan en la unidad. Para el Señor era muy importante eso, y todavía es. Y entonces, si vamos a trabajar por la unidad, si vamos a ver cómo podemos mantener la unidad entre esta comunidad, entre la comunidad de la iglesia más amplia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver entonces si necesitamos reconciliarnos. Y eso no es algo al cual le brincamos, ¿verdad? Al contrario, creo que es algo a la cual le decimos, a ver, mañana quizás, o a la semana que viene, o más allá voy a pensarlo, a ver. No nos queremos enfrentar con traer esa reconciliación a donde se necesita poner, donde lo necesitamos ver a veces. ¿Por qué? Porque es difícil. Reconciliarnos y decir, perdóname, no es algo fácil. Especialmente si alguien nos ha hecho algo que verdaderamente nos ha dejado una herida en el corazón, ¿verdad? Bastante profunda. Entonces cuesta hasta más. Pero hoy Jesús nos recuerda que es necesario, que necesitamos enfrentarnos a esas ocasiones cuando es necesario reconciliarnos. Y cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que el reconcilio es necesario, creo que la pregunta que sigue de allí es, ¿cómo hago esto? Y San Pablo nos dice cómo lo debemos de hacer. No tengan con nadie otra deuda de la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Y al final de esta carta de hoy también dice, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Es decir, si nos vamos a enfrentar a esas ocasiones que son necesarias, antes de ir allá, antes de ir a reclamarle, para decirle así, ¿verdad?, a alguien, o para enfrentarnos en esa situación, ¿cómo lo debemos de hacer? Con amor. Les estoy dando lo general, ¿verdad? Porque van a decir por el amor, pues, wow. ¿De qué consiste eso? Pues el amor consiste en el respeto, ¿verdad? En darnos cuenta de que esto es algo pesado y que no es algo solamente pesado quizá para nosotros, pero quizás sea algo pesado para esa otra persona. De darnos cuenta, ¿verdad?, de que cuando llegamos o tenemos que ir a pedirle el perdón, o cuando tenemos que ir a reclamarle a alguien de algo, que nos pongamos en sus mismos zapatos. ¿Cómo quisiera yo que alguien me dijera a mí, oyes, ¿qué pasó aquí? ¿Pensaste en lo que hiciste? ¿Me dañaste? ¿Cómo quisiera yo que alguien viniera a presentarse conmigo? ¿Y cómo quisiera yo
que alguien me dijera esas palabras. Hay que tener una conciencia sensible para enfrentarnos en esa situación. El Señor, cuando nos llama, ¿verdad?, a reconciliarnos, a veces nos llama a unas situaciones bastante difíciles. Y creo que el Salmo de hoy nos recuerda de eso, de pedir la guía del Señor, ¿verdad? Y tener el corazón abierto para que Él nos dé la sabiduría de saber cómo es que lo tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer bien y cómo lo podemos hacer de una manera cristiana y de una manera amable. Como les digo, es necesario si es que vamos a mantener la unidad. Esa unidad, ¿verdad?, entre la comunidad, la unidad en la familia. Creo que ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad?, que todos tenemos en nuestras familias desacuerdos, momentos difíciles. Y a veces esos son los momentos más difíciles para nosotros, cuando están más cerca de nosotros, ¿verdad? El Señor nos pide que nos enfrentemos a esos momentos y que busquemos, ¿verdad?, su guía, que le pidamos que Él nos enseñe cómo tenemos que manejar esa situación, que el corazón no se nos endurezca, que el Señor nos ablande el corazón para que Él nos guíe. Y a veces tenemos que buscar formas diferentes, tenemos que tener coraje en esas situaciones para poder entonces seguir en adelante y ojalá tener éxito. Les voy a contar una historia de un hombre que era un peregrino. Y él iba en una peregrinación, pero también él pensó, pues voy a necesitar que tener algún dinero para seguir en adelante. Iba en el camino y tomó cuenta de una casa, y había mucha madera ahí atrás de esa casa, y él era carpintero. Fue, le tocó la puerta al dueño y le dijo: soy peregrino, ando buscando trabajo por unos días, veo que tienes mucha madera ahí atrás, ¿puedo hacerte un trabajo? Y dijo el Señor: fíjate que sí. Fíjate que por mucho tiempo yo he estado peleado con mi hermano que vive ahí atrás de mí. Quiero que vengas y, siendo tú carpintero, tú sabes cómo hacerlo, ¿verdad?, que me pongas una barra de madera alrededor de mi casa para separarme de mi hermano, a quien odio, a quien ni quiero ver, a quien ni quiero que pongas su zapato en mi terreno. Habló con él tantito sobre esa situación y vio que había un desacuerdo muy profundo allí. Le dijo el dueño: yo voy a salir a unos trabajos, a unos negocios, y regreso en una semana, y luego te doy tu pago. Se fue el señor y regresó en una semana. Cuando regresó, tomó cuenta que no había ninguna barda de madera, ¿verdad? No había nada que estaba allí para decir que este hombre había hecho el trabajo. Se quedó medio confundido. Pero cuando llegó a la puerta de su casa, había una notita allí. Y le dijo el Señor: te dejo algo que creo que es más necesario que una barda de madera para ti.
Entonces lo dirigió que fuera atrás de la casa y le había puesto un puente conectando su terreno al terreno de su hermano. No creo que el Señor estuvo muy contento, pero el peregrino, el carpintero, vio la necesidad de traerle a la mente lo que era necesario. Se lo puso allí para que él verdaderamente recordara, ¿verdad?, ¿qué es lo que necesita pasar aquí? Hermanos y hermanas, pidámosle al Señor esa sabiduría para saber cómo manejar esas situaciones difíciles, para mantener la unidad entre la comunidad, en nuestra parroquia y también en nuestras familias. Pidámosle al Señor que nos dé el coraje para seguir en adelante y para ser sus mensajeros y para verdaderamente traer esa unidad que Él siempre nos pide. Que el Señor les dé su paz. Hermanos y hermanas, les invito a ponerse de pie y a afirmar de nuevo la misma fe que se comprometieron en el bautismo. ¿Renuncien ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que Sí, nació creo. de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, Sí, creo. creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe que nos gloriamos de profesar por Cristo nuestro Señor. Amén. Confiados en esta misma fe, levantemos nuestras súplicas al Señor, que es plena de misericordia. Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos por la Iglesia, para que el amor que recibimos de Dios lo podamos derramar hacia todos los demás. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros líderes políticos, que durante esta temporada de elecciones, que sus campañas promuevan el amor y la unidad entre las diferentes comunidades. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad parroquial, para que respondamos al llamado bíblico de tener una relación sensible y fiel con la tierra. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros nuevos frailes, para que se encuentren en nuestra parroquia, ellos el amor y la hospitalidad durante su transición en sus nuevas funciones. Y también por el Padre Hugo, que se mantiene aquí con nosotros, que el Señor lo siga fortaleciendo y que nos siga dando guía hacia el Señor. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros enfermos, especialmente hoy pedimos por René Echeverría, Juana Lara, Aurora Romero y Alicia Caballero. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros queridos difuntos, especialmente pedimos hoy por Hermógenes Flores, María Ana Estrada, Carlos Rubalcaba,
Edmundo Miganos Cortés, Luis Raúl Flores, Francisco Javier Miganos, Ciro Aparicio Mateo y Emanuel Vega. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y levantamos al Señor en este momento todas esas peticiones y esas necesidades que descansan en el silencio de nuestros corazones. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, sin deuda, tú nos concedes siempre el amor infinito. Te pedimos que todavía en este día nos escuchas estas súplicas y nos bendigas todavía más. Te pedimos que nos escuches y nos contestes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, en quien vivimos, nos movemos y no existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda
la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque esa es la carne de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Rafael, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Ana, San Joaquín y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y desde una distancia podemos dar un señal de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Serve yourself. Hermanos, les recordamos que para ofrecer la comunión no vamos a estar ofreciendo a la lengua, solamente a la mano. Si uno no quiere recibir a la mano, pero le gustaría recibir una bendición, se puede venir con los brazos cruzados, claro. El diácono Jerry va a estar comenzando en este lado y luego pasar por aquí, como siempre, comenzando con esta sección y luego esta sección y esta. Yo en medio, comenzando aquí y luego aquí. Por favor, al venir a convocar, mantengan una distancia de como 2 metros entre usted y la persona delante. Cuando llegue, con las manos extendidas y abiertas para recibir la hostia. Cuando la recibas, la puede pasar 1 paso o 2 pasos al lado, bajar la máscara para consumir la hostia antes de volver a su sitio por los lados. Muchas gracias.
que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Cristo luz,
Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nada más un par de anuncios. Y les invitamos a todos los adultos que están interesados en recibir algún sacramento de iniciación, de bautismo, confirmación o Eucaristía, inscribirse en el programa de RICA. Se puede preguntar a Katushka o por llamar a la oficina o por conseguir información en la página web. También la reflexión de mujeres toma lugar otra vez este lunes, mañana en 8, el día 14 de septiembre, de 6:30 hasta 8:30 por Zoom. El grupo de mujeres de nuestra parroquia les invita a juntar y reflexionar sobre el Evangelio. Pueden encontrar paz y esperanza en este tiempo de adversidad. Tu participación es invitada y, claro, importante. Se puede encontrar más información en la página web también. También yo sé que muchos han estado esperando la llegada de nuestro nuevo párroco, el padre Jacek. Sí está en Durham, pero como está viniendo de otro lugar, él está aislándose un poquito para averiguar que esté muy sano y seguro. Él sí llegó. Tal vez, si todo va bien y puede venir y saludarnos la próxima semana. Y los otros frailes vienen todavía en un par de semanas y también tendrían que aislarse un poquito antes de estar con nosotros. Pero gracias por sus oraciones y sabemos que están muy animados para darle la bienvenida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, id y glorificar al Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios.